Los 40 jarros, una extraña historia de Oriente por Ray McElroy. Título original, The 40 Jars. Publicado originalmente en Weird Texts. Volumen 1. Número 2. Abril de 1923. Las arenas de Bohai nunca están del todo oscuras. No importa que un sol sanguinolento y maníaco abandone este desierto, que bancos de nubes hoscas se cierren con el frío helado de la medianoche. Una luz brumosa, espectral, emana aún de la arena, como si el calor y la claridad acumulados se retuvieran en las capas de superficie reseca y calcinada. En cualquier momento unos ojos agudos pueden discernir la sombra fantasmal de un hombre que camina, incluso a 50 metros de distancia. Criaturas dementes pueblan Bohai, seres que se ocultan profundamente bajo la muralla, desde Ningya hasta Langshao, saliendo solo para orgías nocturnas. Cualquier mongol sabe que aventurarse solo a las costas salinas de Gilestai significa unirse para siempre a la horda errante de los sin nombre, pues los leprosos, y las sombras de leprosos muertos hace siglos, no deben lealtad ni a la ley de los vivos ni a las enseñanzas bondadosas de Tao, el todo sabio. Balbucean en lenguas que van desde el patois vibrante de Gesacto hasta los ecos guturales de Yunnan y se apoderan de quienes sus dedos deformes y garrudos logran atrapar, ya sea para la tortura a gritos o para la muerte más lenta y horrenda de la disolución blanca. Perseguidos sin cesar por los ladrones de alimentos, las bandas errantes y famélicas de las montañas de Nansan, Selwyn Roberts había llegado a Bohai. No había querido venir, pues las excavaciones de su expedición, que resultaban sumamente absorbentes, se encontraban en las cercanías de Kulang, a 40 millas al suroeste. Los ataques persistentes de los bandidos de Nansan, hombres hambrientos que codiciaban el largo tren de provisiones con tal frenesí que ni siquiera los rifles automáticos lograban disuadirlos del todo, habían hecho necesaria la retirada. Roberts, al frente de la expedición, comprendió que unos blancos ricos, en la concepción china, bien alimentados y con víveres para 8 meses de viaje, no podían ser otra cosa que el cebo más jugoso e irresistible. Decidió regresar a la base en Taiyuan, enviando desde allí lo que quedaba de sus provisiones como la mayor contribución a la caridad que su bolsillo podía permitirse. En el borde del desierto este plan altruista encontró su derrota. Las sombras fugaces y fantásticas de Bohai lograron mediante el sigilo y el robo lo que había frustrado a los espíritus más audaces de Nansan. Christensen y Porterfield, que actuaban como centinelas, desaparecieron sin ruido, y con ellos todo salvo un pequeño remanente de provisiones. Había muchas huellas de pies descalzos en el desierto, pies descalzos que rara vez dejaban marcas de dedos. Ninguna pista señalaba la dirección en que habían llevado a los cautivos, salvo las huellas apresuradas que se cruzaban en todas direcciones sobre la arena. Estas siempre terminaban en extensiones desnudas de arena movediza. Su historia podía leerse por un instante, la siguiente noche el viento y la arena borraban el registro. Aunque Roberts, ahora solo con sus excavadores y porteadores coolies, intentó seguir el rastro del grupo que había llegado a su campamento, al final del día se encontró retirándose a una posición en las estribaciones que pudiera defenderse. Los coolies, aterrados hasta convertirse en criaturas arrastradas y sin espina dorsal, se aferraban a él porque representaba su única protección. Sus excavadores, fuertes montañeses de cejas negras de Sensi, no mostraban signo de miedo. Podía confiar en su lealtad, pero no en su puntería. Para ellos la penumbra del desierto a medianoche estaba poblada de extrañas formas sagradas, asterisco Xuan Yi, el caballo gigante, octavo de los 9 hijos del dragón, Kuei Shiteu, la serpiente colosal que lucha continuamente contra una tortuga, estas y otras incontables figuras de la leyenda china. Los excavadores podían defender el campamento valerosamente en combate diurno, de noche se inclinaban a encomendarse a Maitreya, Buda, y esperar su dispensación con calma fatalista. Roberts vigilaba, con su propio rifle y revólveres cargados y listos, y un segundo rifle reposando ante él junto a una docena de cargadores llenos de cartuchos. Hundido en un sombrío y terrible exceso de depresión por el destino de sus camaradas y su propia impotencia, Roberts repetía una y otra vez una especie de desafío cercano a la oración: «¡Que vengan! ¡Que vengan! Solo déjenme verlos». Caía sin sonido de sus labios rígidos. Sin cesar, sus ojos recorrían el semicírculo del desierto abierto. A su espalda, un curioso acantilado de basalto sobresaliente negaba el ataque. Frente a él, y a los lados, las figuras negras de los chinos yacían o se agazapaban. Christensen y Roberts, experimentados excavadores de la antigüedad oriental, habían planeado el viaje. En el momento en que llegaron a Kulang la crisis de la hambruna china aún no había llegado.
Habían llevado consigo a Porterfield, un joven entusiasta del consulado en Shanghái. Era su primer viaje al interior. Roberts, seguro de su propia reputación, había considerado la expedición una investigación de ciertas pistas definidas sobre los antiguos palacios de la dinastía Yuan, y en particular sobre la posible identificación de Kublai Khan, primer emperador de los Yuan, con el semimítico Preste Juan de la historia medieval, como una excelente oportunidad para dar a un muchacho que apreciaba un primer paso hacia la fama. Ser frustrado por la hambruna y luego perder a su camarada y protegido en las cuevas de leprosos de Boay. Roberts mordió con fuerza su labio inferior hasta que la sangre fluyó inadvertida. En silencio, Sawan Roberts juró para sí mismo, con una firmeza inamovible, que permanecería. O los tres hombres blancos regresarían juntos, o todos perecerían. Roberts, en absoluto somnoliento aunque su cuerpo estaba fatigado, aguardó con una inquieta severidad el amanecer de otro día. Asterisco Boay, caprichoso y terrible, no es un páramo silencioso después del ocaso. Con el descenso del aire frío desde los cielos llegan ráfagas de viento que arrancan pilares de arena y polvo de la superficie y los arrojan en todas direcciones con un zumbido cantarín de partículas voladoras. A lo lejos, transportados por un viento venido de ninguna parte, reverberan a veces los golpes débiles y desacompasados de los Boutans, los lamentos de los Jins y los Nakra. Y hay voces. A veces un chillido ascendente de canto chino se distingue por un segundo, pero más a menudo un murmullo bajo, informe, como el aullido de monos escuchados a kilómetros de distancia, constituye el trasfondo constante. Roberts oyó todo esto, pero fue la vista, no el sonido, lo que lo absorbió. Espantajos errantes de las cuevas podían acercarse sin ruido sobre la arena, pero él no creía que pudieran alcanzarlo sin ser vistos. No había calculado la arena y el polvo. Una ráfaga se levantó, golpeando a los centinelas con una descarga de finas partículas sofocantes, levantando una pantalla ante los ojos de Roberts. En medio de esto oyó toses secas. Alguien estaba allí afuera, acercándose bajo la protección de la arena. A un vigilante, alternando entre sacudir granos de arena de sus fosas nasales y ojos y mirar por el cañón de su rifle, no halló blanco. De pronto se le ocurrió que los merodeadores ya estaban dentro de su campamento, a punto de abalanzarse sobre él. Soltó el rifle y tomó 2 revólveres, sacudiendo la arena y el polvo de sus cañones. Tan repentinamente como había surgido, el velo se levantó. Roberts, mirando ansioso, vio solo una figura encorvada y tambaleante, un hombre que cayó de rodillas, la cabeza casi en la arena, e intentó levantarse. Un disparo rápido del revólver lo tendió de plano, su aliento escapando en una exhalación aguda como aire extraído de un neumático. En ese instante Roberts se tensó. De allí, a 10 pasos, había venido un sonido jadeante. Era el hombre herido, la rata del desierto. Adiós. Resolló. Adiós, nunca, volveré, ahora. Las palabras eran en inglés. Sawan Roberts, esperando solo para ponerse unos pesados guantes de piel de llama, corrió agachado hacia su adversario caído. Sujetando la figura encogida y encorvada por debajo de los brazos que en los bíceps ofrecían apenas un pellizco de carne y hueso a su agarre, se apresuró de regreso. Luego, colocando a los chinos en semicírculo más afuera, de modo que ningún merodeador pudiera entrar sin encontrar oposición, se volvió hacia la figura desvanecida de su víctima. Protegiendo la linterna eléctrica con las solapas de la chaqueta, miró al hombre. Vio un rostro amarillento y escaso, con ojos que se habían vuelto largos y estrechos por tanto entrecerrarse en el desierto. El hombre, inconsciente ahora, tenía la cabeza rapada salvo por el círculo y la coleta usual entre los nativos de Mongolia Interior. Excepto porque no mostraba signos de lepra, parecía un exiliado del desierto. Sin embargo, al desgarrar su camisa negra de algodón, Roberts vio, con el corazón hundido, que la piel del intruso era tan blanca como la suya. Desesperado, dejando de lado toda precaución en el uso de la lámpara, Roberts trabajó. Encontró la herida, un agujero abierto de bala de punta blanda, justo debajo de la cresta tensa de la clavícula izquierda. Probablemente la bala había perforado la parte superior del pulmón del hombre. Esto parecía plausible por las motas de espuma rojiza que se acumulaban en las comisuras de su boca. Roberts contuvo la hemorragia externa y sacó whisky de su mochila personal. Forzó 3 cucharadas del potente líquido entre los labios del hombre, sosteniendo hacia adelante la lengua floja que habría bloqueado la respiración. 10 segundos después el paciente se agitó, intentando incorporarse. Roberts, un tirano solícito, lo mantuvo firme.
¿Todavía no muerto?, preguntó el hombre, terminando su frase en una tos espantosa. ¿Qué demonios? Se atragantó, escupiendo hacia la arena. No, no estás muerto, y no vas a morir, respondió Roberts con calma forzada. Tranquilo. Estás entre amigos. Oh sí, moriré, afirmó el hombre con convicción. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Yo. Chewe Shh Sian. Su discurso se desvaneció en una oración budista ininteligible para Roberts. No importa eso ahora. Lo primero es ponerte cómodo. Estás a salvo. No lo olvides. Más tarde podremos hablar. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero la noche es larga. El cuerpo frágil tembló. Algo más de 6, quizá 10 años. ¿Qué año es este? Su voz pareció fallar. Se recostó, tosiendo de vez en cuando, pero en su mayor parte en silencio. Pasó media hora. Roberts no hizo nada salvo inspeccionar la herida que había causado y darle ocasionalmente una cucharada de estimulante al hombre postrado. El latido de su corazón era débil, pero constante. Roberts sabía que viviría hasta la mañana, al menos. He hablado conmigo mismo, con los sacerdotes de los leprosos, con las arenas, en inglés, dijo de repente. Por eso lo recuerdo. Mi nombre es Bowen, Wade Hilton Bowen. Calígrafo de la Sociedad Histórica Central. Mi hogar estaba en la calle Perry, Montgomery, Alabama. Una buena casa, con establo para 6 caballos. Boxes. Lo he dicho muchas veces, Montgomery ha cambiado desde que estuviste allí, intervino Roberts, en voz baja. Te contaré más mañana. Mañana en el infierno, tosió, y luego volvió a quedar en silencio. Roberts, concentrando todas sus fuerzas mentales en la posible relación entre aquel extraño náufrago del desierto y sus 2 compañeros, no intentó prolongar la conversación. Una hora antes del amanecer el hombre intentó incorporarse, se ahogó en un ataque terrible de tos y luego cayó de lado. No puedo recostarme sobre la espalda, jadeó. La columna está arqueada. Duele. ¿Cuánto tiempo me queda? Te vas a recuperar, lo aseguró Roberts. Cuidaré de ti. Aquí, prueba un poco más de whisky. Quiero hacerte muchas preguntas cuando puedas soportar la tensión. Buen whisky. Solía gustarme. Había olvidado que existía. No tienes idea de lo que un hombre olvida. Su voz era baja, divagante, entrecortada. No me recuperaré, sin embargo. Espero que no. Ellos me arreglaron. Descubrieron que era inmune, ya sabes, a la lepra. Todos la tienen. Quieren que todo el mundo la contraiga. Pero hay cosas peores. La tos interrumpió su discurso por un momento. No muchas, dijo Roberts con un escalofrío. Pensé que eras uno de ellos, y por eso me puse guantes. Han capturado a mis 2 compañeros. Lo que quiero saber lo más pronto posible es si puedes ayudarme a rescatarlos. ¿Puedes? ¿Capturaron a 2 hombres? Repitió el otro vagamente. No debería permitirse. Mejor morir con una bala limpia y agradable. Así es como voy a terminar. ¿Tienes un arma? ¿Me prestarás solo una bala? No estoy muriendo lo bastante rápido. Su mano huesuda hizo un débil intento de alcanzar el revólver de Roberts, pero este apartó las cartucheras fuera de su alcance. No. Necesito tu ayuda. ¿Ayuda? Sollozó el hombre postrado con amarga impotencia. ¿No ves lo que soy? Lo siento por esos hombres. Desearán una muerte rápida, pero no llegará. Lo más probable es que los pongan en las cámaras de leprosos. Yo estuve allí 2 años. Éramos 6. Todos la contrajeron menos yo. Eran chinos y me trataron mal, o los habría hecho inmunes también. Pero quizá habría sido mejor si la hubiera contraído. Entonces me habrían dejado en paz. Se pusieron celosos. Solo ver a un hombre sano los enloquece. La mayoría no entendería lo locos que se ponen. Quieren matar, pero no de golpe. Oh, no. Una muerte así es rápida y dulce. Antes solía ser un cobarde con eso, pero ya no. Solo dame esa pistola 1 minuto, y te lo mostraré. ¿Por qué no me dejas? Su voz temblorosa se hundió en sollozos y tos. Principalmente porque no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a un hombre blanco suicidarse. Además,
como dije, debes ayudarme. Si no tienes lepra, no puedo imaginar por qué permaneces aquí o por qué quieres morir. ¿Por qué? Una luz de salvaje burla brilló en los ojos de Bowen, levantados hacia la linterna. Tomando la mano de Roberts, deslizó los dedos por la cresta arqueada de su columna. Algas, gruñó. Algas de Gilestay el maldito. Una punción, ya sabes. La escoria crece en el fluido espinal. Cada mes me inclino más y más. El dolor, ya sabes. Ahora, cuando corro, estoy doblado como un signo de interrogación. Oh. Intenté escapar una docena de veces. Siempre me atraparon. No podía viajar lejos ni rápido, ¿ves? Y sin comida que llevar. Ellos hicieron esto. Son astutos. Malditamente astutos. Roberts no tuvo respuesta para eso. Estaba helado de horror. Tales prácticas habían llegado a sus oídos como rumores susurrados, pero no las había creído. Que su gran y silencioso camarada Christensen y el joven Porterfield estuvieran en ese mismo instante en manos de los demonios de las cuevas, quizás sufriendo lo que Bowen había sufrido, y con certeza absorbiendo la horrible humedad infecciosa de los pasajes subterráneos, minaba sus nervios como ninguna certeza de destrucción instantánea podría haberlo hecho. Se estremeció. «Escucha, Bowen», gritó. «Tenemos que sacarlos. Tú conoces el camino. Será un sufrimiento terrible para ti, pero eres un hombre blanco. Incluso si cuesta la vida que no valoras, debes darles a estos hombres su oportunidad. Haré que 2 de los excavadores te sostengan». Algo de su intensa firmeza prendió en el cerebro apagado de Bowen. «Tienes razón», murmuró. «Hombres blancos, como tú y yo. Sí, podemos sacarlos, creo, pero no todavía. Espera a que salga el sol. Entonces todos los Yenji estarán bajo tierra. No tienen armas de fuego. Con un ataque rápido por el corredor de la muralla, sí, deberíamos tener éxito. Pero luego, ¿sabes tu peligro al aventurarte, aunque sea un momento, bajo tierra? Mi peligro no importa». Bowen asintió lentamente. «Eres valiente», murmuró. «Pero quizá no los has visto, a los Yenji». «Puedo imaginarlo», interrumpió Roberts con brusquedad. «¿Cuántos hay?» «Cientos. Nunca se sabe exactamente. Los envían cada semana. Algunos mueren, claro, pero la mayoría sigue viviendo, puedes disparar». Bowen hizo una mueca. «Solía hacerlo», respondió. «Tendré que hacerlo ahora. Cada uno de nosotros llevará tantas armas como pueda cargar. Y munición abundante. Suficiente para dar armas a nuestros amigos. Alcanzarlo será bastante sencillo. Pero eso no lo terminará. Debemos seguir. Abrirnos paso hacia afuera, ¿quieres decir? Oh sí, eso por supuesto. Pero primero abrirnos paso más adentro. No bastaría simplemente escapar. ¿Por qué no? Bowen sonrió con ironía. Hurgó en un bolsillo oculto y sacó un trozo plano de piedra verde, extrañamente tallado con dragones entrelazados, un colgante de jade. ¿Sabes algo de esto?, preguntó. La luz del amanecer aún no era suficiente. Roberts encendió de nuevo la linterna. Luego asintió brevemente. «Interesante», dijo. «Un jade, probablemente del siglo XIV, dinastía Yuan. Hace una semana buscaba cosas como esa, pero ahora». Bowen se inclinó hacia adelante, incorporándose a una posición sentada. «Mira», gritó, su voz quebrándose en una tos. Un toque de su uña afilada hizo que el colgante se abriera en 2 mitades. Allí, ante Roberts, yacía un diminuto rollo de seda teñida sobre la cual se revelaban filas verticales de ideogramas negros. Roberts retiró la seda con cuidado, extendiéndola sobre su rodilla. «La llave de uno de los escondites de tesoros de Kublai Khan», chilló Bowen. «Es mío. Yo lo encontré. Usándolo, logré mantener mi cuerpo limpio. Es la única esperanza para tus amigos, y para ti, si te aventuras dentro». Silenciosamente, y con creciente intensidad de interés, Roberts descifró los caracteres. El colofón ofrecía instrucciones simples y directas, pero la historia que contaba era increíble. ¿Una cura?», balbuceó temblorosamente. «Sí, o al menos un preventivo. Puedo responder por eso». «¿Y hay suficiente?».
Bowen soltó una carcajada, con espuma áspera apareciendo en sus labios. 40 jarros. Replicó. Cada jarro con 8 paneles y que contiene alrededor de un selemín. Tesoro, en verdad. En esos paneles está tallada la historia del reinado de Kublai Khan. Robert se puso de pie. Vamos a empezar. Ordenó, con la voz temblando de anticipación por una aventura alta y terrible. Ahí está el borde del sol. Toma un último trago de whisky, Bowen, todos los chinos salvo 2 quedaron atrás. Esta pareja, gigantes sólidos, gordos y sobremusculados que habían acompañado a Roberts durante años, hicieron una silla con sus manos y llevaron a Bowen de regreso a través del borde del desierto hacia la gran muralla. Los 4 hombres estaban armados hasta los dientes, con los bolsillos repletos de cargadores. Para sorpresa de Roberts, Bowen dirigió el curso del viaje hacia el este, en dirección a Dachin. 3 corredores recorren la longitud de la muralla en esta sección, explicó. Uno de los corredores no lo conocen los Yenji. Fue como llegué entre ellos la primera vez. Los 4 treparon sobre ruinas derrumbadas de la muralla. En una abertura negra, apenas lo bastante ancha para permitir el paso de un hombre corpulento, Bowen hizo una señal. Colgarse y dejarse caer, ordenó en un susurro. El suelo del corredor está a 8 pies abajo. Conozco una mejor manera de trepar, pero, entrando, es más sencillo dejarse caer. De la rendija negra surgió un olor que hizo a Roberts ponerse rígido. Lo había percibido tenuemente en la ropa de Bowen, pero ahora lo alcanzaba, fétido y fuerte, un hedor de putrefacción húmeda y rancia. Aspiró un último aliento de aire del desierto, se arrodilló, se balanceó hacia abajo en el vacío y soltó. Como Bowen había dicho, la caída fue corta, pero Roberts, en la oscuridad, cayó de lado sobre los ladrillos viscosos del pasaje. En un segundo estuvo de pie, encogiéndose involuntariamente por el contacto. Cuando Bowen fue bajado desde la rendija de luz, Roberts lo atrapó y lo colocó con cuidado. Los chinos no siguieron. Les dije que esperaran allí, susurró Bowen. Serían inútiles aquí abajo. No tiene sentido arruinar a 2 valientes muchachos. ¿Pero tú puedes hacerlo? Sí, si no tengo que toser. Cuando lleguemos al tercer pasaje no importará. No hay nadie allí. Vamos. Agárrate de este trapo. Colocó un jirón de su blusa raída en la palma de Roberts, lanzándose de inmediato a la negrura. Roberts, tropezando a ciegas tras él, retrocediendo ante cada contacto con las horribles paredes resumantes, corrió de puntillas para igualar el silencio de su guía descalzo. Pasaron junto a puntos de luz. Estos mostraban aberturas a derecha o izquierda, entradas a cámaras iluminadas con llamas vacilantes de verde o amarillo. Una vez Roberts miró, con la carne erizada por una morbosa curiosidad. Vio dentro 3 cosas desparramadas de harapos y podredumbre, cosas que no, quizá no podían, moverse. Después mantuvo los ojos apartados y apretó un puño alrededor de la culata sólida de su revólver. Tras quizá 10 minutos de recorrido, Bowen, jadeando audiblemente ahora, se inclinó hacia adelante en una convulsión silenciosa que llevó sangre a sus labios. Solo al final hizo ruido. Entonces una inhalación jadeante no pudo ser contenida. Un segundo después se apretó contra Roberts, agachándose al lado del pasaje. Un salto, un gemido apagado. Bowen había descargado la culata de uno de sus revólveres prestados sobre el cráneo de un recién llegado que Roberts ni había visto ni oído. Un momento después se deslizaron por otra abertura estrecha, descendieron una escalinata de bloques y se hallaron en otro corredor, mucho más poblado que el superior, a juzgar por los sonidos. Roberts oyó el parloteo contenido de muchas voces. Aquí había una luz tenue. Bowen avanzó apresuradamente. En un punto indistinguible del resto de la pared, al menos para Roberts, empujó hacia adentro un bloque de piedra, que se colocó en posición horizontal, volviendo de inmediato cuando pasaron. Ahora estamos bien por un minuto. Bowen. Su tos largamente reprimida lo atacó entonces y se rindió a ella por un tiempo. Pulmones, llenándose, no duraré mucho. Jadeó luego. Este corredor, sin salida, vuelve al otro, si yo no, estoy, contigo, lo lograremos, no te preocupes. Respondió Roberts. Primero condúceme hacia esos 2 hombres. Después, el Buda, ya me siento impuro. Bowen incomprensiblemente rió ante eso, una risita aguda, medio histérica.
Pero siguió adelante, de repente girando, colándose de nuevo al segundo corredor y luego, sin aviso, sacando 2 automáticas. 2 ráfagas de fuego, 4 disparos, los tengo a todos. Chilló, riendo. Ven rápido ahora. Robert se encontró arrastrado hacia adelante a medio correr. De nuevo hablaron las 2 pistolas de Bowen. Esta vez, a la luz de los fogonazos, Roberts vio sucumbir a 2 figuras agazapadas. Se lanzaron a través de una puerta negra. Luego una luz tenue, proveniente de una mecha insuficiente, iluminó una cámara de quizás 6 metros por 3. Encadenados, con la espalda hacia afuera, Porterfield y Christensen estaban crucificados contra la pared fétida y resumante. Estaban desnudos hasta la cintura. Sobre sus espaldas blancas, verdosas ahora bajo la luz de la mecha flotante, se cruzaban las marcas rojas de flagelaciones. «Gracias a Dios que has venido», clamó el habitualmente silencioso Christensen, mientras Roberts disparaba contra las oxidadas cadenas que sujetaban sus brazos y tobillos a la pared. «Este lugar, ¿sabes lo que es?» «Todo sobre él», respondió Roberts, con concisión. «Aquí, toma esto». Le entregó un par de revólveres y un puñado de cargadores a su camarada noruego. Luego se volvió hacia Porterfield. 4 explosiones y una serie de tirones liberaron al muchacho, que no esperó a que las esposas colgantes fueran disparadas de sus muñecas y tobillos. Bowen, apostado en la entrada, estaba disparando ahora. Un puñado creciente de Yengi se agolpaba en el pasaje. Estos lanzaban lanzas o atacaban con cuchillos largos, afilados y curvos. Bowen, sin embargo, salió indemne salvo por rasguños. Sus revólveres lo habían mantenido fuera de peligro serio. Parecía tomar un deleite inhumano en disparar contra cada figura de chino que se mostraba. Cuando todos habían caído entre él y la curva del corredor, aún seguía disparando. Antes de que los 4 se marcharan, tuvo que recargar sus 4 revólveres. Bowen y Roberts iban en la vanguardia, Christensen y Porterfield recibieron la tarea de proteger la retaguardia. Los 4 avanzaron apresuradamente por el corredor, deteniéndose ocasionalmente un segundo para disparar contra alguna figura desprevenida que se apresuraba. Por todos los corredores subterráneos resonaban gritos extraños. Voces en una lengua que ni siquiera Roberts podía traducir pedían refuerzos desde las cámaras. En algún lugar un gong fantasmal resonó con su eco. Los 4 siguieron adelante, guiados por Bowen, que parecía haber alcanzado una exaltación que no pensaba en heridas. Su figura encorvada estaba ahora sacudida por una tos continua, pero no le prestaba atención, logrando aspirar suficiente aire de algún modo. Cada 5 o 6 metros Christensen y Porterfield se detenían para lanzar una descarga hacia atrás contra la multitud creciente de maníacos. Llegaron a una triple bifurcación en el pasaje. Sin vacilar, Bowen eligió la del centro, que descendía en una pendiente gradual. 50 pasos más adelante una cortina brocada cerraba el pasaje. Allí la luz era brillante, proveniente de muchas mechas flotantes incrustadas en la pared lateral. «Directo adentro», gritó Bowen y se lanzó sobre la cortina. Cuando sus dedos se aferraron a la tela para apartarla, una hoja larga y afilada salió, perforando su costado en un destello rápido. «¡Ah-h!», gritó. «Los sacerdotes. Mátenlos». Tropezó y al caer, arrastró sobre su cuerpo el pesado peso de la cortina. A través de la abertura, 8 figuras enjutas, blandiendo espadas desenvainadas, cargaron contra los invasores. Roberts retrocedió, disparando. Desde el suelo, sin embargo, surgieron ráfagas de fuego que derribaron a 3 de los sacerdotes. «Son los que me arruinaron», chilló Bowen, disparando tan rápido como sus dedos podían apretar los gatillos. El último cayó. La puerta quedó despejada. Tendrás que arrastrarme, estoy acabado», continuó Bowen, su voz debilitándose de repente. «Te mostraré». Robert se agachó, levantando la ligera figura como si hubiera recogido una silla caída, y se lanzó dentro de la última cámara. Allí se detuvo un instante, boquiabierto de asombro. Había esperado una estatua de Buda. El colofón era explícito. ¿Pero qué estatua? Desde la amplia base hasta la cima de la frente ancha había al menos 15 metros. El altar, rodeado de fuego en la base, aunque de la altura de un hombre, parecía una cosa insignificante. «Protejan la entrada», gritó Roberts a sus 2 compañeros rescatados. «Ahora, Bowen». Pero no hubo necesidad de pedírselo al náufrago.
Tambaleándose fuera de los brazos de Roberts, señaló un pomo a 2 metros del suelo. Gira, gira eso, y presiona aquí, jadeó, ahogándose. Roberts obedeció. Un segundo después trepaba para forzar más la apertura de una losa que se balanceaba con chirridos. Encaramado allí para mantenerla abierta, estaba contrapesada, y tras el impulso inicial comenzaba a cerrarse, miró hacia adentro. Allí, apilados ante él, estaban niveles y niveles de los jarros de 8 paneles que Bowen había mencionado. Uno, como si hubiera sido abierto, estaba en el suelo de la cámara de almacenamiento. Lo tomó, encontrándolo pesado en sus manos, y saltó abajo. Bowen arrancó la tapa, metió la mano y sacó 3 masas verdosas y blandas, apretadas en sus dedos huesudos. «Los huevos», gritó. «De 700 años. Haz que cada uno coma uno de inmediato. Nos espera un mal rato». Se atragantó, lanzando un brazo delgado y tembloroso en dirección a Christensen y Porterfield, que estaban ocupados en la entrada. Roberts tomó sus propias armas, corrió hacia ellos y en frases breves explicó la situación. ¿Una cura?», exclamó Porterfield, incrédulo. Bowen lo asegura. «Pruébenlos, de todos modos. Coman uno cada uno. Yo mantendré la puerta». «HM». Lo último fue una exclamación de dolor. Un cuchillo arrojado le había hecho un corte de 15 centímetros justo encima de la rodilla. Disparó, conservando balas ahora, pues hasta donde alcanzaba a ver, los Yenji se habían atrincherado en el corredor. Ya un parapeto de cuerpos chinos crecía frente a la entrada de la cámara. Detrás de él, Porterfield se atragantaba al tragar su porción. «Sabe horrible», gritó, haciendo una mueca. «Están tratados con algo», respondió Christensen, limpiándose los labios y saltando al lado de Roberts con uno de los huevos antiguos. Roberts metió la mitad de la masa verdosa en su boca, tragándola entera. El sabor no era del todo desagradable, aunque acre. Mientras disparaba una y otra vez, vaciando uno tras otro de los revólveres, se sorprendió preguntándose cuánto tiempo habría tardado en reabsorberse la cáscara de aquellos huevos. Se comió el resto. La lucha fue desesperada desde el principio. Aunque pocas balas fallaban en dar contra un blanco humano, el estrecho corredor estaba atestado de una humanidad horrenda y vociferante, y al comienzo los Yenji apenas podían causar daño. La presión inexorable empezó a hacerse sentir. Christensen, maldiciendo en escandinavo, arrancó una lanza de su hombro. Más tarde cayó como una piedra. El fino mango de un cuchillo vibraba en la cuenca de su ojo derecho. Bowen, arrastrándose hasta la entrada, diagnosticó la causa. «Estamos profanando su santuario», gritó. «En cierto modo, no los culpo. Ellos. La tos interrumpió su frase. Y entonces, tomando el jarro de 8 paneles y pidiendo a Roberts el colofón de seda, arrojó su cuerpo destrozado frente al parapeto de chinos muertos. Su voz se elevó aguda y chillona, un parloteo rápido y excitado que Roberts no pudo descifrar. Continuó: «Dejen de disparar». Lanzó Bowen por encima del hombro. Los hombres blancos se alegraron de obedecer. Su munición estaba casi agotada. Extrañamente, los Yenji de la primera fila bajaron sus armas. Se volvieron, parloteando excitados con los demás. Bowen les arrojó el cuadrado de seda con ideogramas. Es su única esperanza, hermanos míos», jadeó Bowen. «Tomen un jarro, si quieren». Con esto se desplomó hacia adelante, arañando con sus manos el cuerpo de uno de los Yenji. Roberts vio que el chino muerto tenía almohadillas de cuero en lugar de manos al final de sus muñecas. Con la disolución de la horda de Yenji, Roberts, cargando a Bowen, que estaba inconsciente parte del tiempo, y Porterfield encontraron una salida. En la superficie vieron caer a 200 leprosos, aunque ninguno de ellos se movió para atacar. En el instante en que los hombres blancos dejaron la abertura, los Yenji lucharon en enjambres por regresar. «Les dije, cura, quizá lo sea, quizá no», jadeó Bowen. Se estremeció y quedó inmóvil. Roberts sostenía a un hombre muerto en sus brazos. No obstante, avanzó hasta el lugar donde habían dejado a los 2 chinos. Entonces soltó su carga. Porterfield le entregó el jarro de 8 paneles que representaba todo su logro. «En el camino de regreso cada uno de nosotros comerá una docena de estos huevos», declaró Roberts. Bowen puede estar equivocado, pero creo lo que dijo.
Aquellos viejos emperadores sabían. En el campamento Porterfield se desplomó, sollozando. El horror completo de lo que había vivido comenzaba a filtrarse en su conciencia. Roberts lo cuidó. Entonces supongo que no estarás conmigo cuando regrese. Porterfield se incorporó. Regresar. Gritó. No volvería por toda la riqueza de las Indias. No pretenderás decir, lo digo, respondió Roberts con severidad. Dentro de 6 meses. Los hombres pueden vivir o morir, pero la historia debe escribirse. Los Yenji quizá no hayan destruido todos esos 40 jarros. Fin traducción al español realizada por Héctor Torres para El Baúl de Próspero. Todos los derechos de esta versión reservados.